Lo dijo en la primera hora. Ya lo tenemos al doctor Pablo Morales Andrade de Péndulo, que es una publicación mensual que hace una revisión, un análisis de la coyuntura, sobre todo la coyuntura electoral. Doctor Pablo Morales Andrade, ¿cómo le va? Buenos días, hola Fabricio, hola Belkis y bueno, a toda la audiencia de A Primera Hora que veo que están disfrutando de los planetas, pero que en el Ecuador todo el tiempo hay. Hablemos de temas más terrenales, Hablemos de lo que pasa aquí en el planeta Tierra y particularmente en este pedacito del planeta Tierra que es el Ecuador, que está a puertas de un proceso electoral que está, digamos, en una semana ya entraremos a esto que le llaman se le llama el silencio electoral, que desde que hay nuevas tecnologías ya no está, no existe, es un engaño lo del silencio electoral. Pero, ¿cómo cerramos esta semana post-debate, esta semana que además, Pablo, está marcada porque hasta ayer a las 23:59 se podían difundir encuestas? Todas las empresas encuestadoras autorizadas por el CNE presentaron trabajos de intención de voto. La última creo que fue Sedatos. Las cifras de Sedatos difieren sustancialmente de las cifras presentadas por las otras empresas encuestadoras, lo cual también ha generado un montón de polémica. No vamos a hablar de las cifras porque ya no se puede el día de hoy. Pero ¿cómo cerramos esta semana desde ese punto de vista, que es la penúltima semana de campaña? Pablo Morales. Bueno, lo primero que quisiéramos decir es que ha sido una segunda vuelta que para la mayoría hemos sentido que es muy, muy larga. Eterna. Con tres momentos. Un primer momento, pues de un vacío post votación de primera vuelta, con la sorpresa, ¿no es cierto?, de un candidato outsider que llega a segunda vuelta, y una espera larga y angustiosa hasta el debate, como que todo se tenía que definir en el debate. Había una expectativa de que en el debate iba a pasar algo especial, ¿no es cierto? Porque el debate es el gran detonante de que Daniel Noboa llegue a esta segunda vuelta. Llegamos al debate y la pregunta es, ¿quién ganó el debate? Y la segunda y inmediata pregunta es si ese triunfo en el debate, ¿no es cierto?, le ha dado a cualquiera de los dos la posibilidad de aumentar de manera importante su votación. Y creo que, claro, llegan al debate distinta Luisa, muy aplomada, inteligente, con un discurso político que no golpea, que no pelea, con la capacidad de conectar las ideas que fue a plantear, ¿no es cierto? Una Luisa completamente distinta a la del primer debate, que hacía mucho referencia a ese liderazgo que es el que le pone ahí. No defiende, digamos, su posición contra la dolarización como un error histórico, ¿no es cierto?, sino más bien que qué bueno que es la dolarización. No defiende a Venezuela, dice que van a fortalecer el IES, y todo eso, digamos, aunque no se asentaría sobre el proyecto que ella representa, lo hace pues muy aplomada, lo hace muy bien sus deberes. Es un gran soldado de esta elección, ¿no? Esta segunda vuelta demuestra que ella ha tenido una gran capacidad de mejorar sus capacidades en discurso político y de conexión. Daniel Noboa, en mi criterio, aparece idéntico que en la primera vuelta, pues él habla muy pausado, muy estricto, con el manejo de algunas cifras específicas, algunas ideas muy puntuales sobre el tema de empleo joven de graduados de universidades públicas, una nueva visión de impulso dentro de lo económico, y esa sobreexpectativa genera una sensación, creo yo, en mucho de su electorado, de que le faltó algo, ¿no es cierto? Le faltó esa capacidad movilizadora de masas, que de paso no se está viendo ni en las calles ni en las redes, digamos, esa política de masas que hemos estado viendo, esos grandes discursos, digamos, que pudimos ver para los que nos encanta la política, por ejemplo, en el debate de Argentina. No lo vimos, además, por ese formato tan extraño del debate de Ecuador, no lo vimos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos leyendo? Péndulo es una agencia de riesgo político y un poco lo que ayudamos a las empresas a entender qué es lo que va a pasar. Nosotros venimos leyendo las redes, obviamente también hemos visto las encuestas y sus detalles. ¿Qué es lo que a nosotros nos queda claro? Que la gente vio muy auténtico a Daniel. Y en el post-debate, en las redes, el post-debate ampliamente lo está ganando, o lo ganó, digamos, hasta este momento, Daniel Noboa. Porque hay algo que él está haciendo bien, y es estar en la conversación, ¿no es cierto? Hay unos espasmos importantes de crecimiento en redes de Luisa, que son más bien atados a esta idea de
de que ha conseguido nuevos seguidores, ¿no es cierto? Que eso se consigue más bien a través de pauta, mientras que lo que tenemos en la conversación alrededor de Daniel Noboa es una conversación auténtica en comentarios alrededor de lo que él dice y plantea. Pablo, Y ahí, Pablo, a propósito de esto, perdón si me permites, a propósito de esto, ¿no se evalúa, acaso no es importante también la calidad de esa conversación? Porque digo, más allá de que Daniel Noboa, en efecto, está en la conversación luego del debate, en esta etapa post-debate, habrá que ver qué se dice del candidato luego de esa actuación durante el debate de segunda vuelta. sin duda, digamos, hay una capacidad de lectura, al menos con las nuevas herramientas que existe a mano, un poco de saber si es que ha sido la conversación positiva, negativa o neutra, dependiendo con palabras claves qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Además de la revisión de los que son más acuciosos, ya de meterse un poco en varias conversaciones. Y nosotros vemos que es más bien una conversación positiva, lúdica, básicamente como la que acaba de suceder al finalizar de la última parte de este mismo programa, es decir, estaban hablando del Contralor y terminaron hablando de los planetas. Claro que no es una conversación muy seria. La campaña de Luisa habla de lo urgente, lo emergente y lo permanente, ¿no es cierto? Y el Estado y tal, muy estructurado. La campaña de Daniel Noboa es una campaña un poco más lúdica, ¿no es cierto? Desde juntos, desde el acompañamiento, y que parece que va generando una conversación más cercana. Y hay un punto en el que he oído varias visiones de cómo se puede leer esto, y es Daniel Noboa plantea una campaña muy cercana a su familia, ¿no es cierto? Como grandes catalizadores de las necesidades de la gente. Ayer, o desde ayer, ¿no es cierto? Su esposa Laviña comienza ya en un trabajo de generar una conversación en la que ella va a ir contando, se entiende, varias situaciones que le han pasado, desde inseguridad, uso de transporte público, servicios básicos públicos, para entender cuál es ese nuevo Ecuador. Un discurso muy de fuste, muy fuerte de Daniel Noboa, en Manabí, además, digamos la capital del acervo político de su contrincante, para de ahí salir en este último sprint, que es básicamente la pregunta de qué va a pasar en estos últimos días. Y algo que vimos en la primera vuelta y que creo que vamos a volver a ver ahora, es que más allá de los nerviosismos que genera la campaña de Daniel Noboa es muy estricta en los tiempos. Y estuvo esperando hasta ayer para comenzar con estos nuevos golpes de efecto que creo son los que estará buscando le den el triunfo el domingo 15, ¿no es cierto? Eso querría decir, Pablo, que lo que se viene, la semana que se viene, sábado, domingo, este fin de semana, y de allí de lunes al jueves, que se cierra la campaña formal. Pero hay que recordar que todavía tenemos la parte digital que no está regulada y los candidatos siguen haciendo actividades en redes. Digamos, esta última semana va a ser muy estratégica por parte de las dos candidaturas. Pablo. Totalmente, es una semana estratégica, ¿no es cierto? Mientras todavía no tengo tan claro cómo Luisa lo va a plantear, yo veo que está muy estructurada sobre esta lógica de lo urgente, emergente y permanente, de lo que se tiene que hacer para el Ecuador, ¿no es cierto? Los temas de seguridad, los temas de créditos productivos, en fin, digamos, hay algunas noticias esperanzadoras dentro de su discurso. Lo que no está claro es cómo es ella la que va a encarnar ese liderazgo, ¿no es cierto? Mientras en el proyecto de Daniel Noboa tenemos un líder que él lidera, ¿no es cierto? Ese proyecto, en el caso de Luisa, no vemos, digamos, no ha logrado conectar con la capacidad de ser la gran líder de su proyecto. Y eso creo que es que finalmente uno de los graves problemas que está teniendo esa campaña, ¿no es cierto? Tienes dos alcaldes muy importantes en el país, pues no solamente, digamos, por la cantidad de gente que representa, sino lo que políticamente representan Quito y Guayaquil, y ella no ha podido representarse como la gran líder de ellos, por ejemplo, ¿no es cierto? No hay esa conversación donde es ella la que va a lograr depositar los sueños que ellos también enfrentan dentro de sus diferentes espectros. Solo para darte ejemplo de dos cantones, pero en el Ecuador entero ganó muchos espacios de poder la Revolución Ciudadana y no se ve esa conexión de ese liderazgo de parte de ella, y que creo que eso es lo que finalmente en su posición, que es muy política, ¿no es cierto? Digamos, teníamos Daniel Noboa, familia, gente, algo más lúdico, algo más cercano a la gente, y tenemos Luisa, mucho más estructurada desde lo político, y desde lo político una gran soldada de poder explicar los temas que ha aprendido y que son la propuesta política, además muy diáfana, muy clara, y esta última propaganda de ser la voz de muchos, ¿no es cierto? Pero esa voz de muchos no se traslada a ser la líder todavía de su proyecto político, y ahí veo, digamos,
la oportunidad que tendrían de lograrlo en esta última semana, presentarla como una gran líder o presentarse ella como la gran movilizadora de su proyecto, que por el momento no lo ha logrado. Y del otro lado, más bien veo este acompañamiento importante de su familia, mucho más cercano a la gente, mucho más empático, mucho más naturalizado. ¿Es posible pensar, Pablo, que en este último tramo de la campaña, previo o a vísperas ya de la elección, ambas campañas de los candidatos puedan dar un giro que de alguna manera pueda ser determinante en el electorado? Bueno, la primera vuelta nos demostró y el Ecuador en su historia nos ha demostrado que eso obviamente puede pasar, ¿no es cierto? Hay algunos anuncios de cuestiones que podrían estar pasando, ¿no es cierto? La investigación de Villavicencio, las noticias que pueden venir de fuera, errores que puede convertir cualquiera de las campañas, denuncias que podrían aparecer en último momento. Obviamente jugando con algo que creo que es muy importante, es el timing, ¿no es cierto? Una denuncia hace 2 semanas ya no iba a surtir un efecto que, digamos, que la campaña hubiera querido para el día 15, que es el día de la votación. Entonces, si va a haber sorpresas, no sé si va a haber sorpresas, pero va a haber intentos de sorprender. Las dos campañas van a intentar sorprender, de eso no tengo ninguna duda, porque en eso o en la capacidad de sorpresa es donde ellos van a poder asentar la posibilidad de su triunfo, ¿no es cierto? Tenemos alrededor de, me parece que un 20%, un porcentaje importante todavía de indecisos. Entonces, esos indecisos todavía podrían mover, ¿no es cierto? Las encuestas que se señalaron, que pudimos ver el día de ayer, los colocan algunas más cerca que otros, ¿no es cierto? Pero quiere decir que todavía hay movimiento en esos números. ¿Qué es lo que finalmente podemos nosotros anticipar, ¿no es cierto? Podemos anticipar que tenemos un último sprint, un último acelerón en esta semana de conversación. Y en esa conversación es importante saber si a ese voto voluble que está moviendo, ese voto que está decidiendo por quién votar, va a generarse esa cercanía, esa empatía y lograr finalmente ese voto. ¿Por dónde se debería dar esa conversación que usted habla, Pablo? Es una súper buena pregunta, ¿no es cierto? La política, digamos, se ha atomizado, ¿no es cierto? Las personas ya no se movilizan por las grandes discursos, ¿no es cierto? Del trabajo. Si antes cuando se hablaba del trabajo todos estábamos de acuerdo que tendría que ser máximo de 8 horas, 5 días a la semana. Ahora cuando se habla de temas laborales hay cosas muy puntuales. Cuando se habla de temas medioambientales, unos quieren ir por la vía de las energías verdes, otros quieren hablar de la eliminación de plásticos, es decir, se ha atomizado la política. ¿Por dónde tiene que ir la conversación? Creo que la conversación tiene que hablarle a muchos actores importantes. Obviamente las causas son grandes movilizadores de esa conversación, sobre todo de los jóvenes que les interesa la política y que además militan luego sobre las respuestas de los políticos. Pero creo que no va a ser suficiente. Creo que va a haber otros espacios un poco más humanos, digamos, más cotidianos, donde va a haber esa conexión. La apuesta claramente veo yo de la campaña de Daniel Noboa es ir a esa conversación cotidiana, teniendo como esa interlocutora, esa gran catalizadora a Lavinia, la esposa de Daniel, ¿no es cierto? Además, la familia de Daniel, ¿no es cierto? Digamos, Álvaro Noboa, una figura descollante, digamos, en el día a día del Ecuador, digamos, del meme, de la pequeña canción, baile de TikTok, que hoy que Fabricio te gusta, ¿no es cierto? Ese baile de TikTok que está ahora mucho en tendencia, se vive el Ecuador, son pequeñas cosas que van sumando. Del otro lado, veo una campaña mucho más seria y ahí quizás justamente lo que están buscando es esa conversación seria porque están buscando ese votante que quiere decidir un poco más, no desde la emoción de la representación, ¿no es cierto? La empatía, que es que alguien se ponga en tus zapatos y tú sientes que te representa, sino más bien la capacidad de ese liderazgo de la ejecución, ¿no es cierto? Que es lo que han venido haciendo durante todo el tiempo. Nosotros somos los que podemos hacer. Hay un elemento que, a ver, y bien decía Pablo hace minutos, en la última semana podrían ocurrir factores exógenos que eventualmente puedan tener un efecto en el desarrollo de la campaña, y creo que todos los analistas lo ven de la misma manera. No sabemos lo que vaya a pasar con el tema de Villavicencio, que mañana vence el plazo de la instrucción fiscal, mañana 7. Es un tema sobre el cual hay expectativas, pero por otra parte, esta semana ha sido una semana en la cual tuvimos los apagones. Tuvimos un anuncio inicial, después recularon y al día siguiente, sin previo aviso, le cortaron la luz a un montón de gente en varias zonas del país, lo cual evidentemente ha contribuido a otra vez esta pérdida sistemática y constante del valor de la palabra presidencial y del gobierno, que ha sido una tónica del presidente Lasso desde
si mal no recuerdo, septiembre del 2021, cuando apareció el escándalo de Pandora Papers, donde el hombre dijo que estaba dispuesto a ir a la asamblea y finalmente no fue a la asamblea. Yo creo que ese fue el primer gran elemento en el cual él empieza a perder poco a poco la credibilidad en su palabra. Pero tenemos esto de los apagones. Y es posible que termine incidiendo en la campaña si, por ejemplo, la situación se complica en estos días, Pablo. Yo creo que, digamos, las dos candidaturas están hablando mucho de un proyecto de alta cantidad de inversión, ¿no es cierto? Desde la primera vuelta, Daniel Noboa habla de inversión en transmisión eléctrica como uno de los componentes esenciales de la mejora de la productividad. Del lado de Luisa está muy claro, digamos, que hicieron, ¿no es cierto? Se llevaron adelante, me parece, como 8 hidroeléctricas importantes, la idea de la infraestructura como la base del proyecto. Yo creo que más bien eso va posiblemente a conectar con la desidia de la política, y eso va a tener un detonante que no va a estar atado tanto al discurso de las dos campañas como a la sensación que las personas, por las cuales las personas vayan a terminar tomando su decisión. Que nuevamente veo que hay una apuesta de un lado desde la empatía, digamos, desde esa representación por cercanía, y del otro lado una representación más por temas de capacidades y ya de, digamos, de la ejecución en gobierno. Entonces puede haber un detonante desde luego, pero no creo que va a generar un cambio importante para cualquiera de las dos, como con responsabilizándole a cualquiera de las dos de los apagones, sino más bien de este malestar generalizado que existe con la política. ¿Usted coincide, Pablo, en que el gran ganador, y esto lo dijo Osvaldo Moreno, el consultor político guayaquileño, lo dijo en algunas entrevistas esta semana, en esta semana post-debate, el gran ganador fue Lasso, o sea, porque en realidad en el contexto de la discusión no se habla de Lasso, poco se habla del gobierno. Sí, efectivamente, poco se habla de Lasso, porque poco o nada está haciendo, ¿no es cierto? Poco o nada está haciendo, no es un actor importante. Digamos, de las conversaciones que he tenido con ambas campañas, lo que cualquier persona quiere estar es lo más lejano posible de Lasso, ¿no es cierto? Obviamente sería un lastre que para cualquiera de las dos campañas aparezca como que él es cercano a cualquiera de los dos proyectos, pero claro, la ha sacado muy barata porque nadie está revisando lo que, ni siquiera podemos decir lo que hace, sino lo que no hace, que es de manera general lo que está sucediendo con el gobierno central. A ver, el papel de Lasso en la última semana, ¿tendrá algún papel, alguna incidencia en la campaña? Lo dudo mucho. Veo, bueno, siempre estoy pendiente un poco, ¿no? Noticias de que ayer inauguraba algún hospital. El hospital de Pedernales. Sí, quiere dejar haciendo unas últimas obras, sobre la lógica de algún legado del trabajo que ha realizado, pero yo veo una incapacidad, o sea, los comentarios del ánimo alrededor digamos, de lo que él informa, que de paso él no conversa en redes, no conversa, digamos, no hay una conversación alrededor de él. Hay un poco un espacio informativo, pero la gente con muchísimo rechazo nacional, un altísimo rechazo nacional, porque la situación en el Ecuador es gravísima en la capacidad de la gente de acceder a oportunidades de trabajo. O sea, ya pronto ni luz vamos a tener, ¿no es cierto? Es un fantasma que obviamente asusta, digamos, para primera plana no tener luz en las mañanas significaría no tener el programa. Claro, no tenemos el programa. Claro, uno no tiene el programa porque uno no tiene planta de electricidad. Y yo no sé si en la radio sí ha de haber planta, veamos, porque el martes ya debutamos en la radio. Oiga, pero yo le preguntaba el tema de los apagones porque, por ejemplo, a ver, de los grandes logros del gobierno de Rafael Correa fue la construcción de los proyectos hidroeléctricos. Es decir, hubo un momento en el cual Ecuador aparecía como un referente de soberanía energética. Incluso ayer me pasaban el dato de que allá por 2016 Ecuador le estaba vendiendo energía a Perú y a Colombia, cosa que se ha revertido ahora porque resulta que desesperadamente estamos pidiendo a los colombianos que no nos bajen la entrega de energía para que no haya ese tipo de dificultades. Digo, de eso podría capitalizar la candidata de Revolución Ciudadana con esta situación de apagones, Pablo. Yo creería que sí. A ver, ahí hay una apuesta a demostrar que ya lo hicieron. La pregunta es, y otra vez esa pregunta la vamos planteando desde la primera vuelta, de si hablar de lo que ya hicieron le sirve a ella para liderar el proyecto del futuro. Que además, digamos, en la inmediatez del votante, ahorita no quiere ni un proyecto para el futuro, quiere un proyecto para hoy, quiere un proyecto ya. A ver, el gobierno, el proyecto de la Revolución Ciudadana fue muy esquemático, muy inteligente, llevó adelante grandes proyectos sin la Coca-Cola, Sinclair, por favor, estuviéramos
con apagones sin lugar a dudas. El 30% de la capacidad hidroeléctrica, que es la capacidad más importante de energía, viene de la Coca-Cola Sinclair. Y esas grandes obras, ¿no es cierto? Yo siempre me acuerdo que mi abuelita decía que cuando se inauguraba el Estadio Olímpico Atahualpa para 45,000 personas, le decían el elefante blanco, porque nunca se iba a llenar, ¿no es cierto? Estas grandes obras, el aeropuerto de Quito, las grandes obras de infraestructura son muy peleadas sobre si es que van a funcionar o no, pero lo cierto es que la Coca-Cola Sinclair funciona y perfectamente, gracias a la Coca-Cola Sinclair, es que tenemos luz en este momento, ¿no es cierto? Más allá de las discusiones legales que ya habrán y que nos enteraremos en su momento, supongo yo, cuál es el desenlace. Lo cierto es que en este momento, si no hubiera existido esa inversión en energía hidroeléctrica, el Ecuador la estaría pasando muy mal, ¿no es cierto? Bueno, terminaríamos con una energía muy cara producida por termoeléctricas. Entonces, pero si es que ese discurso, esa necesidad de las obras puede ser trasladada al votante en esta última semana, que finalmente es la pregunta de Fabricio, yo creería que es un poco complejo de codificar para el votante al que están buscando, que yo veo que en su mayoría es un votante joven que no conoció los apagones, seguramente no sabe quién es Sixto Durán Ballén o cuál fue la hora que él nos inventó. Entonces, no veo yo, digamos, esa posibilidad de que eso sea un punto de inflexión en la elección. Creería que no, pero podría ser. Listo. Pablo, gracias por el tiempo y por estos aportes para el debate sobre el último tramo de la campaña. Muy gentil. Gracias, Fabricio. Un buen día para todos. Chao. Gracias a Pablo Morales Andrade de Péndulo, que ha estado con nosotros conversando en A Primera Hora su visión en torno al último tramo de la campaña. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.